Qiao entró en las puertas de la ciudad junto con la guarnición del emisario del suroeste, la multitud acogedora casi invadió a las tropas. Lu Zhi, el comandante adjunto del segundo ejército, ya había muerto, por lo que el comandante adjunto recién designado, Jin Liangyu, dirigió a las tropas en un intento de mantener el orden. A pesar de sus mejores esfuerzos, las tropas se vieron rápidamente abrumadas por la multitud emocionada. Chu Chuo miró a su alrededor con calma. Aunque los soldados del segundo ejército se habían reorganizado, estaba claro que el ejército se había agotado. Los soldados restantes resultaron heridos, sus ropas estaban hechas jirones y estaban cubiertos de sangre y tierra. El miedo, la timidez, la confusión, la incertidumbre y todo tipo de emociones incómodas se reflejaron en sus ojos. La suciedad y la gravedad ocultaban sus pálidos rostros, y muchos de ellos también habían perdido sus fundas. Simplemente habían unido sus armas al azar por sus cinturas. Por esa razón, uno podría escuchar choques nítidos entre ellos cuando se mueven. Estaba claro como el día que no les quedaba ninguna lucha. En comparación con los soldados del segundo ejército que parecían entrar en pánico como conejos, los oficiales y los hombres de la guarnición del emisario del suroeste tenían un marcado contraste. Aunque también estaban ensangrentados y sucios, eran confiados, tranquilos y mantenían una formación ordenada. Eran estrictos y disciplinados, avanzaban constantemente. Siguieron a Chu Qiao y caminaron rápidamente por la calle larga. Los vientos soplaron sobre sus túnicas, enviando el olor de la sangre que se tiñó en sus abrigos oscuros hacia las masas. Parecían despiadados y desolados. Sin embargo, al verlos, estallaron vítores en las multitudes. Incluso cuando 1 millón de soldados fuertes fueron derrotados, incluso cuando los oficiales de Yan Bei habían huido, solo se lanzaron a la refriega y asumieron la responsabilidad de defender el país. Jin Liangyu se lanzó hacia adelante. La multitud caótica incluso había hecho que su casco se inclinara. Sin tener tiempo para ajustar su tocado, el joven oficial saludó rápidamente. Maestra Chu, su llegada aquí en este momento salvó a Beisuo de la destrucción. Todo el segundo ejército estará siempre en deuda con usted. Chu Qiao saltó del caballo y sonrió silenciosamente. Ella respondió. General Jin, sus palabras son demasiado. Tanto el segundo ejército como la guarnición del emisario del suroeste están juntos en esto, ya que ambos servimos a Yan Bei. Luego, la joven se quitó la capucha. A pesar de que había pasado por una batalla tan feroz, todavía estaba limpia y ordenada. Vestida con un uniforme militar, su figura estaba erguida, exudando una belleza abrumadora. No solo era un soldado galante, sino que su atractivo como mujer también era excepcional, con su hermoso rostro, su tez blanca y sus ojos cristalinos, que se complementaban con su confianza y compasión. Hubo exclamaciones de incredulidad dentro de la multitud. Soldados y civiles por igual, aquellos que no la habían visto comenzaron a comentar mientras las canciones de alabanzas llegaban como una marea. Desde la rebelión de Zhenguang hasta las batallas del noroeste, desde la agitación en el Imperio Tang hasta la batalla de Chidu, ella había creado tantos logros gloriosos que la gente había olvidado su edad y apariencia. Pero en este momento, en este destrozado campo de batalla, la belleza de la joven brillaba como una luz brillante sobre las cabezas de las personas. Todos no pudieron evitar exclamar. Así que esta es la maestra Chu. Es tan joven. En efecto, es increíble. Ella es muy hermosa. Aunque había derrotado a las fuerzas lideradas por Shao Qi, Chu Qiao entendió que esta batalla apenas había afectado nada. La única razón por la que el ejército de Xia había sido derrotado fue debido al hecho de que Shao Qi había enviado todas las reservas a la línea del frente para apresurar el asedio. Después de todo, esa sería una estrategia lógica, ya que el ejército de Xia ya había rodeado a todos los enemigos, y querían completar el asedio antes del anochecer. Con las líneas de fondo vacías, solo había tropas de suministro. Incluso la caballería más cercana fue bloqueada de Shao Qi por 2 formaciones de suministro.
La guarnición del emisario del suroeste era enteramente de caballería, por lo que sus movimientos eran extremadamente rápidos. Como un leopardo que carga en la espalda de un enjambre de ovejas, junto con la desgracia de la repentina muerte de Shao Qi, el ejército de Xiao se quedó sin un líder efectivo, reduciendo todo el ejército a solo una multitud de soldados. Con eso, Zhu Qiao fue capaz de asegurar una victoria fácil. Incluso entonces, los cientos de miles de tropas no eran algo que desaparecería de la noche a la mañana. Junto con la llegada de Shao Yang más tarde, Zhu Qiao estaba preocupada por el estado de la guerra. Ella ocultó sus preocupaciones y simplemente le preguntó a Yin Liangyu: ¿Dónde está el general Cao? Tengo información militar urgente para informarle. Yin Liangyu contestó sombríamente: el general está en la sala de conferencias. Maestra, por favor, sígueme. Los cuartos del general parecían iguales, ya que las baldosas de obsidiana negras estaban dispuestas en filas ordenadas. Las antorchas brillaban intensamente cuando los pasos pesados hacían eco a lo largo del pasillo vacío. Finalmente, llegando antes de la sala de conferencias, los dos jóvenes guardias saludaron a Yin Liangyu antes de saludarlo. General Yin. Yin Liangyu asintió, mientras se inclinaba hacia atrás y presentaba a Zhu Qiao: esta es la maestra Chu de la oficina del Estado Mayor Militar. Los dos guardias obviamente la habían visto antes, mientras saludaban: buenos días, maestra Chu. Zhu Qiao asintió de nuevo. Buen trabajo. ¿Está el general dentro?, preguntó el general Yin. Sí. El general los ha esperado a los dos durante bastante tiempo. Yin Liangyu asintió y pidió: por favor, ayudadnos a informarle que hemos llegado. Uno de los guardias reconoció y golpeó ligeramente la puerta, antes de gritar, informando: general, el general Yin y la maestra Chu desean verlo. El viento soplaba silenciosamente a través del corredor, como silencio. Sin nadie más hablando, el único sonido que se podía escuchar era el eco de ese sirviente. Yin Liangyu frunció el ceño. Dando un paso adelante, declaró en voz alta: General Cao, la maestra Chu de la oficina del personal militar solicita reunirse con usted. Todavía no hubo respuesta. Yin Liangyu frunció el ceño más profundamente mientras seguía preguntando: General, ¿está aquí? Zhu Qiao levantó una ceja y dijo: esto es malo. Con eso, abrió las puertas de la sala de conferencias. Con un crujido, la puerta se abrió lentamente. El fuerte viento dentro de la habitación lo saludó, mientras el papel revoloteaba en la brisa como mariposas. La sala de conferencias estaba vacía, ya que las sillas estaban cuidadosamente dispuestas en los lugares originales. De espaldas a la puerta, Cao Mengtong estaba inmóvil sentado en su asiento habitual, como si estuviera examinando el gran mapa que tenía delante. Yin Liangyu dejó escapar un suspiro de alivio cuando dio un paso adelante e informó con deferencia: general, la maestra Chu está aquí. Ella dijo que tiene algunos asuntos importantes que discutir con usted. Cao Mengtong parecía no haber escuchado nada, y ni siquiera cambió su postura. Zhu Qiao frunció el ceño y se acercó. Uno de los guardias la persiguió y gritó ansiosamente: Maestra Chu. Pero antes de que pudiera terminar su oración, su voz se detuvo bruscamente. Sus ojos se abrieron con terror, y aunque su boca estaba abierta de par en par, no hubo palabras. Usando un uniforme nuevo, las mangas de Cao Mengtong estaban enrolladas ligeramente, revelando la mitad de sus antebrazos. En su brazo izquierdo, había una cicatriz evidente que se hizo hace mucho tiempo, ya había empezado a desdibujarse. Su ropa estaba limpia y sin una sola arruga. Un pañuelo blanco, cuidadosamente doblado, colgaba de su bolsillo izquierdo y, a los lados de su uniforme, había un gran bordado dorado de un águila de guerra que indicaba su rango como el más alto al mando de un ejército tan grande. Ya no era joven dada su edad, ya que las arrugas decoraban toda su cara. Con sus músculos relajándose con su edad, las esquinas de sus ojos y boca empezaban a caer.
Su cabello era completamente plateado y, a pesar de estar bien peinado, no podía ocultar su edad. Una daga fue apuñalada en su pecho. La sangre serpenteante ya se había solidificado. La habitación estaba extremadamente fría y, como tal, la sangre roja oscura se había congelado en tiras de hielo. La vida había dejado por mucho tiempo este cuerpo audaz, dejando atrás solo a una figura solitaria que parecía muy vieja y frágil bajo la luz de la luna. El enorme mapa de Yanbei colgaba ante él. En medio del sinuoso terreno, una delgada línea unía muchos de los nombres en los mapas. Desde el paso más al norte de Meilin, a través de las montañas Wiwi, las tierras altas de Sangshen, las colinas Sikyulan, las montañas Luori, la ciudad de Lanchidu, Beisuo, y finalmente, con un dolor carmesí, había una enorme flecha que apuntaba directamente hacia la región este, rica en recursos. Yin Liangyu y los guardias quedaron aturdidos por la repentina muerte de su más alto comandante. Completamente perdidos, no sabían qué hacer. Chu Qiao se acercó, extendiendo su mano, rozó los ojos inquietos de Cao Mentong y cerró sus párpados. Dentro de su corazón, ella solo sentía tristeza. Él había desatendido desinteresadamente las vidas de 1 millón de soldados y civiles. Empleando oficiales incompetentes y carentes de previsión militar, había sido imprudente y arrogante. Precisamente debido a la incompetencia y arrogancia de este hombre, había destruido por completo la situación originalmente ventajosa y había hecho que el ejército pagara un precio devastador. Sus crímenes eran imposibles de registrar con todo detalle, y ninguna cantidad de tortura podía perdonar sus errores. Antes de venir aquí, Chu Qiao había pensado en tantos métodos, que debía derribarlos sin importar qué, y recuperar el mando militar sobre Beisuo. Incluso se había preparado para derribarlo en un debate para calmar la ira en su corazón. Esta fue una guerra cruel. Todos pagarían un precio terrible por la participación. Eso sería cierto tanto para los vivos como para los muertos. General, mire aquí. Uno de los guardias tenía los ojos muy abiertos cuando tomó un pedazo de papel de la mesa y se lo pasó a Yin Liangyu. Yin Liangyu rápidamente lo tomó. Con una mirada rápida, levantó la cabeza y le entregó el papel a Chu Qiao. Maestra Chu, ahora eres la más alta al mando del segundo ejército. Yo, Yin Liangyu, me reporto para el deber. Chu Qiao se hizo cargo de ese pedazo de papel, solo para ver que la carta estaba escrita en un tono completamente formal. El general Cao había descrito brevemente la estructura de mando del segundo ejército, y al final, escribió algunas palabras generales de aliento, como esperando que Chu Qiao luchara con valentía y lograra grandes cosas para Yanbei. Era como un cambio normal de carta de mando. Chu Qiao sacó su espada antes de retroceder. De pie, ella dio un saludo limpio y estándar: el general Cao luchó por nuestra nación. En la defensa contra el ejército de Xia, luchó hasta los últimos momentos de su vida. Es ejemplar para nuestro ejército. No traicionaré las expectativas del general y me mantendré leal, nunca retrocediendo. Esa noche, los registros indicaron lo siguiente: en la batalla de Beisuo, el general Cao Mentong dio ejemplo y, a pesar de su vejez, luchó junto a las tropas en las murallas de la ciudad de Beisuo. Repeliendo obstinadamente al ejército de Xia, recibió heridas fatales y murió en la sala de conferencias la noche del 27 de octubre. Antes de morir, entregó los deberes de liderazgo a la maestra Chu Qiao, asesora militar de la Oficina del Personal Militar, también líder de la guarnición del emisario del suroeste. El general Cao había sido valiente y leal, y había sacrificado todo por Yanbei. Es un ejemplo de todos los soldados Yanbei. Más asterisco más asterisco más. 6 horas más tarde, Shaoyang, que se había retrasado por el incendio en Chidu, flanqueó la ciudad junto con 500.000 soldados, conformados por el ejército del noroeste y soldados abandonados del ejército del suroeste. En la sala de reuniones, Chu Qiao había asumido la posición de Cao Mentong. Estaba vestida de negro, sentada erguida en su silla mientras miraba a la gente frente a ella.
Las caras familiares previamente habían desaparecido. Más de 10 comandantes, que sintieron que la situación no les favorecía, huyeron con sus ejércitos personales. Los comandantes del segundo ejército no estaban a la vista, mientras que el líder del tercer ejército se había entregado a Xia, junto con su ejército de 50.000. El general de Beisuo, Xian, al ver que la derrota era inminente, huyó hacia el interior de Yanbei con las tropas de defensa de Beisuo, que pretendían perseguir a los desertores. Las personas en esta sala de reuniones ahora eran comandantes de rango medio abajo. En el asiento destinado al líder de la séptima sección perteneciente al octavo pelotón del segundo ejército, estaba sentado un cocinero gordo. Su líder había huido del campo de batalla junto con 5.000 personas. Se negó a irse tratando de persuadir a sus otros compañeros para que defiendan a Beisuo a su lado. Sin embargo, a cambio fue casi golpeado hasta la muerte. En ese momento, todos sus otros compañeros habían muerto, dejándolo solo. Cuando Chu Qiao informó a los representantes de los distintos departamentos militares para asistir a esta reunión, no había nadie más en esta sección que no fuera este chef. Por lo tanto, sin siquiera quitarse el delantal, se apresuró a asistir a esta reunión. En los tiempos turbulentos del país, donde su existencia estaba amenazada, los más leales no eran aquellos funcionarios de alto rango que vivían sus vidas en el lujo. Estaban ocupados tratando de escapar y rendirse, tratando de traicionar a sus compatriotas para encontrar su propia ruta de escape. En este momento, fueron las pequeñas figuras que se consideraron insignificantes las que asumieron la responsabilidad de proteger a sus países con sus propios hombros y cerebros. Los sucesos de este mundo fueron en verdad una burla. General, ¿qué debemos hacer? Yin Liangyu era un académico en el departamento de suministros militares anteriormente. Su tarea era registrar el movimiento de las raciones. Cuando su superior escapó, le lanzó su trabajo, diciendo que lo ascenderían al asumir su puesto. Antes de que Yin Liangyu tuviera tiempo de objetar, el hombre había desaparecido en el aire. Posteriormente, había sido promovido más de 20 rangos en 2 días, convirtiéndose en el vicecomandante del segundo ejército y la segunda más alta figura de autoridad en la ciudad de Beisuo. Chu Qiao se dio la vuelta y dijo con calma: todos podéis expresar vuestros propios puntos de vista. La multitud permaneció en silencio, mirándose con atención. Eran figuras desconocidas que lucharon en primera línea con anterioridad. Como tendrían alguna idea. Después de un corto tiempo, un conscripto de aspecto honesto se puso de pie. Estaba vestido con ropa sencilla que había sido manchada de sangre, mientras que los otros no estaban seguros de si la ropa realmente le pertenecía. Al ver que la mirada de la multitud se había fijado en sí mismo, el hombre se volvió tímido. Dudó por un largo tiempo antes de reunir su coraje para susurrar: soy un soldado del pueblo de Sitao. Los ancianos de mi aldea han sido heridos, por lo que me dijeron que viniera. Querían que preguntara si el general se retiraría. Nos abandonará. Eso. Alguien hizo eco. General, será como el general Xian. Afirmó que perseguía a los desertores, pero no regresó. Chu Qiao respondió con calma: estad tranquilos. Incluso si nos retiramos, seré la última en salir de las puertas de Beisuo. Eso es bueno. Todos soltaron un suspiro de alivio. Un hombre con una barba llena en la cara de repente exclamó: no conozco ninguna táctica. Lo que sea que la general quiera que haga, lo haré. Sí. Sí, vamos a escuchar a la general. Chu Qiao pensó por un largo tiempo antes de que se levantara y dijera: en este caso, por favor, regresad inmediatamente para reunir algunas tropas. Cuando amanezca, lucharemos contra el ejército de Xia a muerte. Todos en la sala obedecieron, aparentemente más dispuestos a seguir las órdenes que a expresar sus opiniones. En poco tiempo, la sala de reuniones se había calmado. Yin Liangyu se sentó en su asiento como si tuviera una pregunta que hacer. General Yi, siéntase libre de decir lo que piensa.
Yin Liangyu pensó por mucho tiempo antes de decir: General, no sé mucho acerca de la guerra militar. Sin embargo, hace 3 días, cuando el general Yu Seki del Tercer Ejército escapó, quemó la mayoría de la bóveda de ración. Actualmente, hay menos de 40.000 tropas entrenadas para el combate en la ciudad. Incluso con las 30.000 personas que trajiste, hay menos de 70.000 personas en total. La mayoría son conscriptos. Las fuerzas de Xia son fuertes. Podríamos vencerlos si nos enfrentamos con ellos de frente. Chu Qiao frunció el ceño. Cuando estaba a punto de hablar, Yin Liangyu explicó apresuradamente: no tengo la intención de escapar. Estoy un poco preocupado. Chu Qiao sonrió y respondió: General Yin, sé que no tiene la intención de escapar, pero no necesita ser tan pesimista. Si estoy dispuesta a quedarme aquí, tendría la confianza de ganar la batalla. Yin Liangyu se puso de pie y dijo con entusiasmo: tiene la general una forma segura de ganar. No tengo una manera de garantizar la victoria, pero tengo una noticia que quizás quieras escuchar. ¿Qué noticias? El primer ejército dirigido por Su Alteza, junto con las tropas Luori lideradas por Lady Yu, están de regreso para reforzarnos. Mientras duremos 10 días, llegarán. Yin Liangyu no pudo contener su alegría y preguntó: ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto, general? Sí, sonrió Chu Qiao. Ve y difunde las buenas nuevas a todos. Yin Liangyu salió corriendo por la puerta con emoción. Al ver que su sombra se desvanecía en la distancia, la sonrisa en el rostro de Chu Qiao desapareció, su expresión estoica se mostró. Nadie sabía que Yansun había reunido el primer ejército y las tropas Luori para atacar el interior de Xia. En primer lugar, desconfiaba de los traidores en el ejército. Una vez que estas palabras se extendieran a Shaoyang, aunque la crisis de Beisuo podría evitarse, la ruta de Yansun se bloquearía, lo que lo arrojaría a una situación precaria. Esta era su principal preocupación. En segundo lugar, una vez que las noticias se filtraran, todos sabrían que Yansun había traicionado a Yan Bei. Con la moral de las tropas afectadas, no tenía sentido seguir luchando. Ella había defendido a Chidu anteriormente para proteger el interior de Yan Bei. Si las tropas de Beisuo fueran derrotadas, todavía habría una ruta de escape. Sin embargo, en la actualidad, las fuerzas en el interior del continente no existían, mientras que nadie defendió el tramo a lo largo de las montañas Luori. No tenía sentido escapar hacia adentro, porque solo atraería al enemigo hacia el continente, permitiéndoles descubrir la ausencia de tropas allí. En otras palabras, todo el poder militar de Yan Bei se reunió en la ciudad de Beisuo actualmente. Si Beisuo cayera, Yan Bei caería. Por lo tanto, ella abandonó a Chidu y se dirigió a Beisuo. En cuanto a Yansun, volvería. Perdería su oportunidad de conquistar todo el imperio y cobrar venganza. La nieve rugía en el exterior. Chu Qiao se sentó en su silla mientras la luz de las velas se reflejaba en su brillante frente. Una creencia brotó repentinamente de su corazón, ardiendo brillantemente como un fuego. Sí, él volverá. Capítulo 15L Amanecer, el ejército de Xia se acercaba desde el horizonte en filas interminables y ordenadas. Muchos cadáveres, junto con las armas que llevaban, yacían en el campo de batalla como resultado de batallas anteriores. A pesar de una noche de fuertes nevadas, la tierra frente a la ciudad de Beisuo todavía estaba teñida de un rojo brillante. Las flores, no temiendo las duras condiciones climáticas, continuaron floreciendo. La luz del sol reflejada en los terrenos del campo de batalla, acentuando su aspecto rojizo. La guerra había avanzado a un ritmo rápido. Shaoyang, después de haber experimentado la derrota en los últimos días, perdió su paciencia. Ya no estaba dispuesto a organizar su ejército adecuadamente ni a planear estrategias. Su ejército de 500.000 avanzó con entusiasmo, comenzaron a acomodarse en el campo de batalla, dejando escapar sus gritos de guerra.
Los soldados que estaban de pie sobre las murallas de la ciudad de Beisuo temblaban de miedo, sintiendo la tierra temblando debajo de ellos. Los soldados de Beisuo se pusieron pálidos de miedo. En comparación con el ejército del sudoeste de Shaoqi, que dependía de superar en número a la oposición, el ejército del noroeste de Shaoyang era más experimentado y salvaje. No podían imaginar cómo Chu Qiao, junto con menos de 10.000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste, había logrado resistirlos durante tanto tiempo. Sin embargo, ya no tenían tiempo para pensar en esto. Las tropas de Xia se lanzaron hacia la ciudad como una oleada de inundaciones. «Matad al enemigo», repitieron las tropas de Xia, apareciendo como un volcán que acababa de estallar. En mi marca. Xiao estaba de pie en las murallas de la ciudad. El joven había crecido mucho con las numerosas batallas que había peleado. Sosteniendo su espada en su mano, ordenó en voz baja: «Preparaos». Mayor que sección 1, preparaos para atacar. Mayor que sección 2, preparaos para atacar. Mayor que sección 3, preparaos para atacar. Mayor que sección 4, preparaos para atacar. Mayor que sección 17, preparaos para atacar. Los gritos de guerra sonaban una y otra vez. En la actualidad, la guarnición del emisario del suroeste quedó con menos de 3.000 personas. Las otras 7.000 fueron reclutadas de los reclutas de Chidu para reforzar el ejército. Después de la muerte de Cao Mentong, las tropas de élite del segundo ejército se convirtieron en soldados personales de Chu Qiao. Hubo un total de 30.000 personas que formaron las fuerzas principales de esta batalla. En este momento, frente a ellos había grandes ballestas que llegaban hasta la altura de la mitad de un ser humano. Chu Qiao los había diseñado y había encargado al departamento de suministros militares que construyera estas armas. Sin embargo, después de que ella se fue, nadie supo cómo ensamblar y usar las armas. Por lo tanto, todas las 3.000 armas se conservaron en buenas condiciones. Las ballestas fueron exprimidas en sus cajas. Estas armas habían trascendido el tiempo y fueron diseñadas con los conceptos de la tecnología moderna. Podían disparar 28 flechas a la vez 3 veces, y se habían calibrado en un sentido de 4 dimensiones. Con una sola respiración, estas ballestas fueron capaces de disparar 84 flechas en 4 direcciones diferentes con gran fuerza. Podrían ser comparados a una ametralladora. Los ruidosos ruidos de ballesta continuaron haciendo eco. Cuando los enemigos se acercaron, sus tropas de caballería tomaron a las tropas a pie y se lanzaron al frente. Su comandante gritó: «Matad a los bárbaros del norte». Los soldados se lanzaron hacia adelante, gritando para matar a los enemigos. Xiao no se inmutó. Después de un rato, dijo con firmeza: «Atacad». Silbido. El cielo se volvió negro como si un gran trozo de tela negra lo hubiera cubierto. Flechas disparadas desde las 3.000 ballestas. Ningún ser vivo podría soportar tal asalto. No había escapatoria ni retirada. Las escenas en la ciudad de Chidu se repitieron cuando el ejército de caballería se derrumbó bajo la ráfaga de flechas. Después de que la ráfaga hubiera disminuido, nadie se mantuvo con vida dentro de su radio de tiro de 400 pasos. En ese instante, los ojos de todos se ensancharon. Las fauces de las tropas de Xia cayeron. Nadie se atrevió a dar un paso adelante, especialmente los del ejército del suroeste que nunca habían presenciado semejante espectáculo. Shaoyang, abrumado por la rabia, casi quería lanzarse con su espada. Se dirigió hacia aquí de la noche a la mañana y organizó a sus tropas apresuradamente para comenzar su asalto, por temor a que Chu Qiao pudiera construir armas de tal poder aterrador antes de que comenzara la batalla. Nunca hubiera esperado que se hubiera quedado un paso corto. No sabía que estas armas habían estado en Beisuo todo el tiempo. Por supuesto, no era solo él, sino que muchas personas habrían compartido su sentimiento. Después de todo, si las armas hubieran estado allí todo el tiempo, ¿cómo había sufrido Cao Mentong una derrota tan completa?
Carga. Aquellos que se retiren morirán. El grito de guerra volvió a resonar desde el campamento de Xia. Los soldados fuertemente blindados asumieron sus posiciones en primera línea, reanudando su asedio a la ciudad. Chu Qiao estaba en lo alto de la torre de vigilancia mientras miraba al jubiloso Beisuo. Al ver que había alguna esperanza de victoria, todos corrieron hacia las murallas de la ciudad. Levantando algunas catapultas simples pero crudas de piedra, defendieron obstinadamente la ciudad. Las masas negras de flechas se dispararon mientras los enemigos caían como la hierba debajo de un cortacésped. Con un abrigo blanco, Chu Qiao se quedó sin expresión. Cientos de miles de vidas se perdían cada segundo, y todo sería ordenado por un simple gesto de ella. La sangre fluyó como un río, y en algunos lugares comenzó a formar enormes charcos. De repente, en este campo de batalla, parecía que las vidas humanas ya no eran valiosas, como si fueran meras hormigas, cuando el demonio de la guerra abrió la boca y se las tragó por completo. Chu Qiao perdió gradualmente sus sentidos, y ya no se sentía asustada o disgustada. De hecho, ya ni siquiera se sentía cansada. Había adormecido sus sentidos, y ahora solo se sentía rígida por el frío. En última instancia, la guerra seguía siendo despiadada. 2 días después, las flechas en la ciudad se habían agotado. Otro día después, las rocas y los troncos rodantes se agotaron. Para esto, el ejército de Xiao había sacrificado casi 7000 vidas. En este árido campo de batalla, los cuerpos ensangrentados formaban una alfombra carmesí, ya que numerosas armas y flechas yacían desperdiciadas. Los defensores de Beisuo estaban extremadamente cansados, pero antes de que pudieran siquiera comer algo, el enjambre negro se agolpó una vez más. Chu Qiao suspiró miserablemente. A pesar de que habían tirado su último pedazo de roca, y dispararon cada flecha, y habían infligido pérdidas tan pesadas a los enemigos, todavía se reorganizaron rápidamente y cargaron de nuevo. Tanto ella como Zhao Yang sabían que a veces la guerra era simplemente una competencia de desgaste. Quien dure más tiempo sería el ganador. Al enfrentarse a pérdidas tan pesadas, Zhao Yang planeaba darlo todo para resucitar su por lo demás grave derrota. Maestra, ¿qué debemos hacer? Un subordinado se apresuró a entrar. Con ojos de anticipación, él la miró. Después de todo, esta general siempre había logrado sacar un arma secreta para salvar el día, por lo que todo el segundo ejército tenía un apoyo abrumador para ella. Sin embargo, Chu Qiao negó con la cabeza y respondió con calma. No tenemos otro método. Peleemos. El combate mano a mano finalmente se produjo. Con aullidos espeluznantes, incluso la tierra parecía temblar. Las formaciones de Xia parecían un océano sin fin que se estrelló repetidamente contra las murallas de la ciudad de Beisuo ola tras ola. La desventaja numérica fue en última instancia devastadora. A medida que avanzaba la batalla, el muro de la ciudad había perdido repetidamente ante el enemigo, y cada vez con un sangriento contraataque, recuperaban el control sobre los muros. La guarnición del emisario del suroeste mostró una abrumadora destreza de combate. Con apenas 3000 soldados, custodiaban la mitad del muro. La otra mitad estaba custodiada por más de 60.000 soldados, pero la guarnición del emisario del suroeste todavía tenía que ayudar con frecuencia a la otra mitad para repeler a los enemigos. Más asterisco más asterisco más. 2 días después, Zhao Yang envió hombres a cavar una zanja cerca del lado este de la muralla. Eso provocó el colapso de un pequeño segmento de la misma. Aunque Chu Qiao respondió rápidamente, 2000 de las fuerzas de Xia aún lograron penetrar en la ciudad. Esas 2000 eran las élites de Xia, y demoró más de 4 horas en eliminarlas, creando una montaña de cadáveres en el proceso. General, el tercer batallón ha sido completamente diezmado. El campamento de arqueros y el cuarto grupo de los conscriptos cargados fuera de la ciudad bajo el liderazgo del general Yu. Hicieron retroceder a los soldados Xia que estaban cavando bajo nuestros muros, pero los hemos perdido a todos.
El campamento Xiaolin y el 11º grupo han sido completamente aniquilados por las murallas del este de la ciudad. General, ya no podemos defendernos del enemigo. Solo pudimos aguantar durante 4 horas como máximo. Debemos retirarnos. Xiao se acercó. Hubo innumerables heridas en este joven, ya que estaba empapado en sangre. Con voz ronca, suplicó. Maestro, toda la guarnición del emisario del suroeste le ruega que se retire. Podemos ser la vanguardia para hacer un gran avance para usted en la puerta sur. La cara de Jin Liangyu estaba pálida. Este hombre que era un oficial administrativo hace solo unos días, ahora llevaba un uniforme de batalla de generales. Frunciendo el ceño, se acercó. General, los refuerzos no llegarán a tiempo. No tenemos tiempo. Por favor, guíe la guarnición del emisario del suroeste, junto con las damas y los niños, fuera de este cerco. Diríjase a la ciudad de Lan, y mientras pueda encontrar a Lady Yu todavía tenemos una oportunidad de avivamiento. Este subordinado está dispuesto a quedarse aquí en Beisuo para seguir defendiéndose del enemigo. Chu Qiao negó lentamente con la cabeza. Solo ella sabía que no habría una sola persona en Lan. Incluso si ella escapara allí, simplemente estaría atrayendo a Xia para avanzar hacia el interior. Con firmeza ella respondió. No voy a retirarme.